Familia, amigos, hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Le damos las gracias al Señor como siempre por el don de la vida, por este favor inmerecido, por este privilegio de ver y vivir un día más. Gracias, Dios, porque tu gracia, tu favor y tu misericordia nos han alcanzado. Te alabamos, Dios, y te bendecimos como siempre, roca mía, escudo mío, ayudador mío eres tú, mi Dios. Santo y poderoso es tu nombre en toda la tierra. ¿A quién iremos? Dice tu palabra. ¿A quién iremos sino a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida. Te damos gracias, Señor, porque abriste nuestros ojos y nos ha entregado un día más. Nos ha renovado el contrato un día más. Gracias, Dios. Hermano, y estamos en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, a la altura del verso 7, y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Aleluya con este versículo, hermanos, porque a veces nosotros tenemos un espíritu de cobardía que anda con nosotros. Y quiero que sepa que una moneda tiene dos caras. Todos sabemos que una moneda tiene dos caras. Pero espiritualmente las dos caras que tiene la moneda es que un lado de la cara es fe y otro lado es temor o cobardía. Pero el Señor nos dice en este versículo que Él no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Hermano, y a veces nos encontramos con murallas que no nos dejan avanzar. Con murallas que salen a nuestro encuentro. Pero muchas veces esas murallas son artimañas del enemigo. Y el miedo nos paraliza. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor le dijo en una ocasión a Josué: para que tú puedas conquistar, no temas. Porque todos sabemos que el gran libertador fue Moisés, pero el conquistador fue Josué. Y él le dijo: para que puedas ser un verdadero conquistador, no puede haber temor en ti. Bendito sea el Señor. Y eso te lo digo a ti también hoy en esta mañana, y lo tomo para mí. Hermano, porque a veces somos muy temerosos. A veces no hacemos las cosas sencillamente por temor. Por temor a quedar mal, por temor a que se burlen de nosotros, por temor a que el otro no nos crea. Bendito sea el Señor. Hermano, el temor es un espíritu y nos paraliza. Bendito sea el Señor. El miedo no nos deja avanzar. No puedes olvidar esto. La Biblia dice que nosotros no podemos obviar las artimañas del enemigo. Bendito sea el Señor. Por eso nos recomienda que nos sometamos pues a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de ustedes. Vemos que este es el único versículo que nos dice cómo es que el enemigo huye. Es cuando nos sometemos a Dios, cuando nos podemos humillar bajo esa poderosa mano de Dios, cuando nos podemos resistir a Dios. De esa manera es que el enemigo huye. Bendito sea el Señor. Resistid al enemigo y sométanse a Dios. Hermano, no siempre basta con orar. También tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Sabes lo que significa enfrentar al enemigo? Es cuando nos sometemos a Dios. Porque nosotros somos trigo. La Biblia tiene una parábola del trigo y la cizaña. Pero tú y yo somos trigo. Y Satanás no le hace la guerra a cizaña. Es al trigo. Por eso es que nosotros como trigo tenemos que despojarnos de lo viejo siempre.
Tenemos que despojarnos del orgullo, de la envidia, de la vanagloria. Tenemos que despojarnos de las críticas, de todas esas cosas que a Dios no le gusta, no le agrada, para que Él pueda reparar estos odres y echar un vino nuevo. Hermano, nosotros debemos aspirar todos a que el Señor vierta ese vino nuevo en nosotros. Ese vino nuevo que nos llena de gracia, que nos llena de favor. Ese vino nuevo que nos da nuevas fuerzas, que nos abre puerta. Ese vino nuevo que nos hace sentir poderoso, que nos hace rugir como león. Bendito sea el Señor. Pero el Señor no echa ese vino nuevo en odres viejos. Por eso tenemos que despojarnos de tantas cosas para que el Señor repare el odre y eche el vino nuevo. Para que nosotros podamos entender que en nosotros hay un espíritu de poder, hay un espíritu de amor, hay un espíritu de dominio propio, porque eso es lo que dice este versículo, que el Señor nos entregó ese poder que es el que nos da el Espíritu Santo, que está en nosotros, con nosotros, entre nosotros y sobre nosotros. Ese poder anda con nosotros, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Pero a veces tenemos tanto temor, a veces tenemos ese espíritu de cobardía tan activado que no podemos desarrollar ese espíritu de poder, de dominio propio y sobre todo de amor. Hermanos, la Biblia dice que Cristo murió por amor, pero que ese amor también está entre nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros debemos caminar como buen soldado de Jesucristo, porque la gracia sobrenatural de Cristo está en nosotros. Bendito sea el Señor. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Que nosotros no podemos agradar el mundo. Bendito sea el Señor. Que nosotros somos como el labrador, que participamos de los frutos buenos para trabajar primero. Eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia, acuérdate de Jesucristo, que es del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice la palabra, en el cual sufro penalidades, decía Pablo, hasta ser prisionero de Cristo. Bendito sea Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender que somos soldados de Cristo. Y lo que Él espera es que nosotros caminemos como Él caminó. Que nosotros tratemos cada día de alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso es lo que Cristo quiere. Porque el espíritu de temor nos ataca para retroceder, para que no avancemos. El espíritu de temor nos ayuda o nos enseña a temerle a muchas cosas. Y por eso el libro de Job dice, me sobrevino lo que me temía. Muchas veces vienen cosas a nuestras vidas que no es que Dios nos la envía, no. Es que el mismo miedo, el mismo temor la trae a nosotros y nos pasa como a Job, que dijo, me sobrevino lo mismo a lo que yo le tenía miedo. Aleluya. Aleluya, hermano. El Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, para que tú y yo podamos decir siempre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer esta palabra para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, con qué cosa agradamos a Dios y con qué cosa no agradamos a Dios. Esta Biblia nos enseña a tener dominio propio, porque este es un fruto del Espíritu. Por eso es que es importante conocer las Escrituras, mis hermanos. Y siempre, siempre, siempre yo les voy a aconsejar a meditar en esta palabra. No solo a leerla, sino a meditar, a rumearla, a repetirla. Como decía en estos días, en lo que dice Deuteronomio 6. Vamos a escribir esta palabra
en los postes de la casa, en la puerta de la casa, para cada vez que nos movamos en nuestra casa tropezar con un versículo, tropezar con una promesa, tropezar con una palabra, porque nosotros tenemos que aprender a andar con una palabra encima. Bendito sea el Señor. El Señor quiere que hagamos obra evangelística para cumplir con el ministerio que Él nos ha entregado. Hermano, porque todos nosotros tenemos un ministerio. Lo que tenemos es que tratar de descubrirlo y arreciar con Él. Porque eso es lo que Cristo espera. Que hagamos obra evangelística. Nosotros hemos sido llamados a esa gran comisión cuando Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Que este evangelio le dé la vuelta al mundo. Y ya no le va a dar la vuelta al mundo con los discípulos, porque los discípulos no existen. Hoy los discípulos somos tú y yo. Tú y yo somos los que estamos encargados de hacer que este evangelio le dé la vuelta al mundo. Dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar lo sufrido. Bendito sea el Señor. Que con mansedumbre nosotros podamos corregir a otros. Bendito sea el Señor. Que Dios nos conceda la gracia para cada día traer más personas a la obediencia de Cristo. Que Dios nos conceda la gracia para hablarle a todo el que nos queda cerca de esta obra salvífica que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Y que todos podamos vivir piadosamente en Cristo y padecer muchas de las persecuciones de las que Él tuvo que padecer. Bendito sea el Señor, hermano. No es fácil, pero ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado que tenemos. Por eso el Señor nos exhorta a ayudar. Ayuden a los nuevos cristianos en el nombre de Jesús. Le dijo a Tito en una ocasión, verdadero hijo eres, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Jesucristo sobre ti. Y esa misma palabra la declaro yo sobre ti en este día. Que haya gracia, favor, misericordia y paz sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor.